Hola, bienvenidos. En el video previo hicimos un abordaje completo de lo que es el tema de planos. Entonces, en el día de hoy les voy a enseñar cómo dibujar curvas en planos canónicos o paralelos a ellos. Sin embargo, antes de pasar a ese tema de curvas, quiero recordarles la forma que tienen los planos. Por ejemplo, un plano de la forma como este, y igual a beta, de ecuación y igual a beta, es un plano, les decía que es perpendicular al eje y en el valor beta exactamente, que se mantiene paralelo al plano canónico y igual cero, donde y igual cero es este que está aquí en el fondo, que es el plano XZ, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, un plano de la forma z igual al número, con ecuación de la forma z igual al número, como este, que es z igual a k, ese plano más bien es paralelo al piso, o sea, aquí está el piso, donde el piso más bien es el plano z igual a cero, y el que está arriba en morado es el plano Z igual acá, que es paralelo al piso. Y de manera análoga, este que vemos aquí en rojo sería un plano X igual a alfa, que es un plano que es perpendicular al eje X en el valor alfa, y ese plano más bien sería paralelo al canónico que tenemos aquí en el fondo, que estoy pintando en azul, donde ese que está en el fondo sería el plano YZ o plano X igual a cero. Entonces, en general, todos los planos que tienen ecuación de la forma y igual a beta como este que está aquí que es z igual a acá, o este que no está apuntado por acá, pero este es el plano x igual a alfa, son planos paralelos a los canónicos, donde los canónicos son el plano XY, el YZ o el XZ. En el caso particular que el valor es de x igual a alfa, o sea que alfa, beta o k sean cero, entonces ahí estaría hablando propiamente del plano canónico. Entonces, en función de ello, quiero contarles el concepto de lo que es una traza. Vamos a hablar del concepto de traza. Entonces, supongamos que yo tengo una superficie, aquí estoy poniendo una superficie cualquiera, que después les diré cómo se llama, qué características tiene y todo, pero bueno, esto es una superficie cualquiera. Les comentaba en el video previo que las superficies en general, esto es una superficie, y las superficies en general tienen ecuación de la forma f de x, y, z igual a cero. O sea, esa es la forma general que tienen las ecuaciones de las superficies en tres dimensiones. Algunas superficies muy bonitas tienen una ecuación tan bonita que le permiten a uno hacer el despeje de la z o de la x o de la y en ese caso hablábamos de superficies explícitas. Pero en general, no siempre es posible hacer esos despejes y por eso es que les menciono que en general las ecuaciones de las superficies en tres dimensiones lucen de esa manera, en general. Entonces, si yo tomo una superficie cualquiera como esta y la interseco con un plano canónico o un plano paralelo a un canónico, esa intersección es lo que vamos a llamar una traza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tomo un plano como este que tengo por acá preparado para agilizar el asunto, supongamos que este plano que estoy metiendo a la figura es un plano de la forma, o sea, que sea paralelo al piso. Así que ese plano es un plano de la forma z igual a k. Entonces, ese plano llega, interseca esa superficie. Entonces, la intersección me va a quedar una cierta curva. Vamos a denotar aquí una cierta curva que pareciera por la forma de la figura, vamos a tirarlo en otro color, pareciera por la forma de la figura que ese corte es una elipse. Ya pues obviamente para saber específicamente qué tipo de figura es el corte, pues ya habría que ver específicamente esa superficie que tenemos en pantalla, qué tipo de ecuación tiene. Por el momento es una cuestión muy intuitiva, así que lo decimos que el corte pareciera que es algo como elíptico, es un corte elíptico. Entonces, ese corte que usted está visualizando en este momento, este corte que está en celeste, vamos a decir que es la traza de la superficie. Ujú. Vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a llamar esta superficie, pongámosle nombre. Digamos que esta es la superficie S, ¿ok? Entonces, para ponerlo más sintetizado, es la traza de S en el plano
Z igual a K. ¿Ok? Entonces, eso va a ser la idea de una traza. Si yo agarro la superficie y la interseco con un plano canónico o un plano paralelo a un canónico, la intersección es lo que vamos a llamar una traza. Y tenemos que escribirlo de esta manera o bien usando la notación que les he venido contando en los videos previos, en la cual entonces esta traza en particular, esta traza decimos que tiene ecuación, se denotaría de la siguiente manera. Tienes que poner la ecuación de la superficie, que en este caso sería un f de x, y, z, pero como estoy en z igual a k, porque estoy intersecando la superficie contra el plano z igual a k, entonces la forma de la ecuación quedaría f de x, y, k igual 0 en el plano z igual a k. O sea, para este tipo de curva, en planos canónicos o paralelos a los canónicos, tenemos que estar empleando esta notación para decir específicamente cuál es su ecuación. ¿Ok? Se escribiría de esa manera. Entonces, podemos pensar en otra combinación. Vamos a ver. Ok, entonces, en este caso, entonces tenemos una traza en z igual a k. Podemos plantear entonces otra combinación. Por ejemplo, puedo agarrar otra vez la misma superficie y ahora la voy a intersecar con un plano como el que tengo acá, como el que tengo acá abajo, que es el plano de ecuación. Es un plano de la forma y igual a un número, y igual a beta, digamos. Ok, entonces al llevarme ese plano, que es de la forma y igual a beta, y colocarlo aquí en la superficie, entonces pensemos que hipotéticamente vamos a ponerle por acá ecuación. Digamos que este es el plano, un cierto plano de ecuación y igual a beta. Entonces, ese, ese plano va a intersecar a la figura. Pareciera, insisto, pareciera por el tipo de figura que se visualiza ahí, pareciera que el corte va a quedarme de la siguiente manera. Digo pareciera porque ya después les voy a enseñar en otro video cómo ya con superficies, dada la ecuación, cómo determinar específicamente qué tipo de corte es. Así que este momento nada más es como entender propiamente qué es una traza. Entonces aquí pareciera a nivel intuitivo que el corte me está quedando como una cuestión como así. O sea, me está quedando un trazo como de este tipo, más o menos. Y aquí en la parte de atrás me está quedando otra rama. De hecho, el corte lo que me está quedando es una hipérbola. Es una hipérbola. Pero entonces, específicamente entonces en la figura de la izquierda el corte era una elipse y en la figura a la derecha el corte es una hipérbola. Entonces, esta figura que tenemos acá, que es una hipérbola, sería la traza de la superficie S. Ahora, ¿en dónde? En el plano y igual a beta. En el plano y igual a beta. Entonces, si quiero escribir su ecuación, digamos que esta curva, qué sé yo, se llama C, que la intersección sea C, entonces, otra forma de notarlo, todo esto lo que voy es como introduciendo notación. Lo que puedo hacer es poner C dos puntos y ahora voy a escribir la ecuación correspondiente. En ese caso, recuerden que la superficie tenía la ecuación de la forma f de x y z igual a 0. Es la superficie completa. En este caso tendría que escribir f de x, y, pero estoy en y igual a beta, entonces sería f de x, beta, z igual a 0 en el plano y igual a beta. Esa sería la forma, borro aquí arriba, es la forma en la cual se escribiría esa traza. Entonces, el objetivo de este video es que aprendamos a dibujar curvas denotadas de esta manera. Es decir, vamos a dibujar curvas que estén en planos canónicos, en el caso que sea x igual 0, y igual 0, z igual a 0, o curvas que estén en planos paralelos a los canónicos.
Posteriormente, bueno, y este tipo de curva entonces es lo que se llaman trazas. Así que el día de hoy lo que estamos aprendiendo es a dibujar trazas de superficies, sin tener que hablar explícitamente de qué superficie es y cosas por el estilo. Ya en un video próximo vamos a ver ya ciertos tipos de superficies y a ellas le vamos a estar dibujando trazas. Entonces, si tenemos el conocimiento que estamos aprendiendo el día de hoy, cuando pasemos ya a ese tipo de superficie, pues entonces ya nos va a resultar muy sencillo porque van a ser casos particulares de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿ok? Entonces, técnicamente lo que estamos es aprendiendo a dibujar trazas. Pasemos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, en el video previo aprendimos que esta ecuación que está aquí, esta ecuación solita, esta ecuación es la ecuación de un plano. Es la ecuación de un plano. Observe que en ese plano está presente la variable X y la variable Y. La variable Z está ausente. Entonces, de acuerdo con lo que aprendimos en el video previo, ese es un plano que es perpendicular a XY, o sea, perpendicular al piso, y se estira a lo largo del eje Z de manera paralela. De hecho, si dibujamos ese plano, si pensáramos en dibujar el plano, les explicaba en el video previo que si yo hago X más Y igual 4 y estoy dibujando el plano, entonces cuando tomo X igual 0 me quedaría el corte por acá. Al tomar Y igual a 0 me da X igual 4. Al tomar X igual 0 me da Y igual 4. Luego lo que hacíamos simplemente es tomábamos la herramienta de segmento, dibujábamos y ahora estirábamos una cierta cantidad en el eje Z. Entonces, por ejemplo, esto es una conducta que aprendimos en el video anterior. Este sería el plano, este sería el plano X más Y igual 4. Entonces, pensando en el plano completo, el día de hoy a mí no me están poniendo a dibujar el plano completo. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Leyendo la redacción del ejercicio. Observe que el ejercicio no dice dibuje la siguiente superficie. Lo que dice es dibuje la curva. Dibuje la curva. O sea, lo que estamos es dibujando una cierta curva. Y vean la anotación que está en la parte de la derecha. Así que, ¿qué significa esta anotación de acuerdo con lo que le he venido explicando? Es de esta superficie completa, que es un plano, dibújeme la traza que está en Z igual a 0. Nada más. Dibújeme la traza en Z igual a 0. Eso es lo que significa esa notación. Entonces, se lo digo porque uno cuando es nuevo en este tema, se comienza como a confundir un poco. Uno dice, yo no entiendo cuándo es que me están pidiendo que dibuje la superficie completa o solamente una traza. Bueno, recuerden que esta notación es la notación exclusiva para trazas, así que lo que me están pidiendo es una traza. Y además, el hecho que diga aquí que dibuje la curva, eso me está diciendo que lo que quiero dibujar es una curva, no toda la superficie completa. Si yo quisiera que usted dibuje el plano, tendría que decirle, dibuje el plano de ecuación X más Y igual 4. O si quiero omitir la palabra plano, pongo, dibuje la superficie X más Y igual 4 y usted tiene que identificar que es un plano. ¿Ok? Esa es la forma. Entonces, el día de hoy, pues a mí me interesa esto para efectos de repasar, pero no es lo que me estaban pidiendo. La respuesta del ejemplo de arriba es solamente esta que está aquí, que le estoy repintando en verde. Es eso. Bueno, bajo el entendido que eso es un segmento. Se sobreentiende que en realidad no es un segmento. Lo que yo quiero es toda la recta, ¿verdad? Porque el plano evidentemente se abre de manera infinita en las dos direcciones. Entonces, la traza de ese plano en Z igual a 0 pues sería la línea verde que vemos en el piso. Entonces, la respuesta del ejercicio técnicamente, bueno, esto queda en el video, pero la respuesta del ejercicio yo tendría que venir y borrar todo esto y esa sería entonces nuestra curva, ¿ok? Esa es la curva que me están pidiendo que interseca aquí en 4 y al eje Y también interseca en 4. Así que esta, podemos hacer énfasis, es X más Y igual 4 en el plano Z igual
a 0. Excelente, ese sería. Ok, entonces tenemos ese primer ejemplo introductorio. Pasamos a un segundo ejemplo. Y el video tiene que ver solamente con curvas, ¿verdad? Entonces todos van a ir en la misma nota. Dice grafique la curva, grafique la curva. Entonces aquí, pues yo tengo una cierta superficie que de pronto no tengo experiencia identificando porque no es algo que todavía hemos explicado. Esto por sí solo es una cierta superficie que en un próximo video les voy a ir contando. En uno de los próximos videos les voy a ir contando cómo identificarlas. Pero bueno, el punto es que esto es una superficie, pero en el momento que ya yo le agrego toda esta estructura, ya ahora eso es una curva, es una traza específicamente. Es una traza que se ubica en qué plano? En el plano x igual a 4. En el plano x igual a 4. Es dentro de ese plano donde tenemos que dibujar. ¿Y qué tipo de curva tenemos que dibujar? Bueno, observando automáticamente cuando yo digo que es una curva que está contenida en un plano paralelo a un canónico, significa que es una curva bidimensional, es una curva en dos dimensiones lo que yo quiero dibujar. Y tomando en cuenta que esta ecuación en dos dimensiones, nosotros la reconocemos, eso es la ecuación de una elipse, es la ecuación de una elipse. Entonces, lo que me están pidiendo que dibuje técnicamente ahí es una elipse que esté completamente contenida en el plano x igual a 4. Entonces, si uno está dibujando esa elipse, eh, podemos hacer lo siguiente. En primera instancia, lo que podría hacer es copiar esto para tenerlo a mano. Vamos a poner aquí abajo para tenerlo completamente disponible. Y lo que usted debería, claro, si usted está dibujando a mano, esto lo hace muy, muy delgadito. Entonces yo lo que voy a hacer es poner la herramienta de segmento muy delgadita como para tener una guía. ¿De quién es el plano x igual 4? El plano x igual 4 es, es este que está acá. Vamos a tirarlo. Perdí la herramienta. Ok, ahí. Entonces 1, 2, 3, 4. Esta es el plano x igual 4. Es simplemente como para tener una guía. Lo estoy tirando bien, bien, bien ancho, pero no es necesario. O sea, usted puede hacerlo tan ancho como guste, ¿no? Entonces, estamos dibujando el plano x igual 4, el cual incluso podría haber sido un poquito más, más amplio, digamos, pero esto es suficiente como para darme una idea de lo que se quiere. Permítame aquí un momento. Este es el plano igual 4. Bajo el entendido, si hago la nota, bajo el entendido que no significa que la figura va a estar encerrada en ese rectángulo que acabo de dibujar, porque en realidad usted sabe que esto que acabo de dibujar aquí no es un plano, es la representación del plano, pero el plano sigue para acá y así consecutivamente. Entonces, lo que nosotros hacemos técnicamente es ubicar simplemente como una idea de dónde tendríamos que estar trabajando. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso particular es una elipse que si yo le leo el centro de esa elipse para efectos, al ser ya esto es una figura que aunque la voy a estar dibujando en algo plano, voy a dibujar en x igual 4, al fin y al cabo yo estoy en el espacio, ¿no? Entonces, esa elipse es una figura plana, pero que está siendo dibujada en el espacio. Por lo tanto, el centro tendría que tener tres entradas. No basta hablar de dos entradas. Pero bueno, la entrada X la puedo leer de acá. Ese sería, el centro está para efectos del eje X en 4. De aquí leo el centro en Y, que sería en 1. Y para efectos de Z, leería el -1. Ese es el punto que a mí me interesa. Y ve lo que les decía, porque yo necesito ubicar el punto 4, 1, -1. Si yo ubico el 4, 1, -1, para efectos del eje X, el 4, 1, el 4 está aquí, ya lo ubiqué, ¿verdad? Para efectos del eje Y es aquí, pero ahí apenas estoy ubicado en el 4, 1. Ahí estoy en el 4, 1. Eh, ahora me falta. Aquí donde estoy, me faltaría ubicar el -1 para efectos del eje Z. Entonces, para efectos del eje Z, pues obviamente yo estoy dibujando una tableta, entonces no es tan sencillo el asunto, pero usted lo que haría es literalmente agarrar una regla y medir
respetando la dirección del eje Z, así como estoy tirando este segmento verde, bajar una unidad. En el caso mío eso es más difícil, pues lo que voy a ver es a venir aquí en alguna parte, ya es un problema pues de dibujo de tableta, ¿verdad? Propiamente. Entonces voy a cacharme una unidad que es aproximadamente eso, para saber cuánto es una unidad en la escala que estoy dibujando, y pues transporto el segmento. Usted no tendría ese problema porque usted lo hace con la regla, ¿verdad? Simplemente coloca la regla en el eje paralelo al eje Z y listo. Entonces, hasta ahí ya estoy listo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que me estoy moviendo en la dirección del eje Y, estoy en 1, estoy perfecto. En la dirección del eje X, estoy en 4, perfecto. Y ahora bajé una unidad. Por lo tanto, tengo certeza que este punto que está aquí es el punto 4. Vamos a ver. Este punto que está aquí es el punto 4, 1, menos 1. 4, 1, menos 1. Listo. Lo moví, permítame por favor. Listo, ahí estamos bien. Es el 4, 1, menos 1. Bueno, ¿qué hacemos con ese punto? Y recuerden que para dibujar una elipse, tenemos que identificar el centro. Ya ese centro ya lo hicimos, ya lo tenemos. Entonces, de aquí adicionalmente, podríamos ver que, recuerden que el más grande es el que se asocia a la A. Entonces, lo que tenemos es que A cuadrado es 9, lo cual implica que A valdría 3. Y de aquí tendríamos que B cuadrado es 4, lo cual implica que B es 2. Entonces, esto significa que voy a dibujar los ejes de la elipse. Por lo tanto, en el eje Z, que es el asociado de este análisis, me tengo que abrir 3 unidades a partir del centro. Y en el eje Y tendría que abrirme 2 unidades a partir del centro. Entonces, el mismo problema que le acabo de explicar, necesito tirar los ejes. Vamos a tirarlos en anaranjado. Y bueno, como aquí no tengo regla, entonces si yo digo que voy a abrirme 2 unidades en el eje Y, pues simplemente coloco la herramienta de segmento. Ya ahí tengo la referencia de cuántas son 2 unidades. La coloco aquí, ¿verdad? Pero eso es un problema de tableta. Usted lo hace con la regla si lo está haciendo a mano. Y ahora 12 unidades para acá. Eso es abrirme 2 unidades en X y 2 unidades, perdón, 2 unidades en Y hacia cada lado, porque eso es lo que me marcaba el eje Y. Y en el eje Z, recuerden que había que abrirse 3 unidades. Así que necesito agarrar una referencia de 3 unidades en el eje Z. Podemos tirarlo con otro color que sé, con azul, por ejemplo. Entonces tomo aquí una referencia, permítame con la herramienta de segmento, una referencia de 3 unidades, 1, 2, 3. Ahí está, una referencia de 3 unidades. Agarro ese segmento, lo coloco aquí exactamente. Perdón, necesito hacer una corrección porque me acabo de dar cuenta que el corrimiento que hice en el eje Z es erróneo. En el eje Y, perdón, es erróneo. Porque lo coloqué no a partir del centro, necesito corregir. Estos segmentos no eran ahí, sino que eran acá. Fijo, ustedes lo notaron. Este iba aquí y este iba aquí, ¿verdad? Porque el corrimiento es a partir del centro. Ahora sí estoy perfecto. Y regresando a lo que estaba, ahora hago el corrimiento en el eje Z, que sería 3 unidades hacia el Z más. Ahí ya lo hice. Y habría que hacer un corrimiento de 3 unidades hacia el Z menos a partir del centro. Y listo. Teniendo eso, estamos completamente listos para tirar nuestra elipse. ¿Ok? Entonces, tiramos la elipse con algún color en particular. Podemos tirarlo con rojo. Entonces sería, hay que unir este punto que está acá, este punto que está acá, con este que está acá y este que está acá. Entonces, ahí la tiramos más o menos a mano alzada. Me quedaría una cosa como así. Para acá. Igual es una aproximación, ¿verdad? Para acá. Y para acá. Listo. Entonces, esa es la elipse que estoy pidiendo. Algunos comentarios que son súper importantes. Comentarios que son súper importantes. Uno dice,
vea, profesor, la perspectiva de esa figura no me ayuda. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación como que esa elipse no está metida dentro del plano x igual 4, sino que la veo más hacia acá, por así decirlo. Ve, hay que tener cuidado con la cuestión de la perspectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recuerden que este punto está en el octante de abajo. Entonces, tenga cuidado que no se lo coma la perspectiva. Ese está abajo. El que está en el piso es este. Ese es el que tiene coordenada z igual a 0. Entonces, por ejemplo, este punto rojo que yo acabo de trazar aquí no está en ese punto rojo no está encima del eje. Más bien, ese punto está por debajo del eje. Está completamente por debajo. Pero la perspectiva hace ver como si estuviera ahí encima, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ok? Tendría uno, por ejemplo, que ampliar un poco el dibujo del plano o borrarlo del todo para que más bien no cree confusiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir a GeoGebra un momento a dibujarle exactamente esa elipse y le voy a dibujar el plano X igual a 4 para que ya en la herramienta computacional pues se visualice mucho mejor. Pero esa que usted está viendo en pantalla es la respuesta del ejercicio. Es esa exactamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a GeoGebra un momento. Sin embargo, primero quiero que recuerden, por ejemplo, que el eje el eje mayor que utilicé para la elipse, vea que lo escribí lo dibujé con azul, el eje menor lo dibujé con naranja y la elipse la tiré con rojo. Entonces lo que voy a pasar en este momento, me voy a pasar a GeoGebra con la intención de respetar el mismo código de colores para que usted vea la misma perspectiva. O sea, les acabo de hacer fuera de video exactamente el mismo dibujo en GeoGebra, con la salvedad que ya en GeoGebra puedo hacer las rotaciones correspondientes. Entonces, vamos a compartir un momento la pantalla de mi computadora y en este momento van a comenzar a visualizar GeoGebra. Vea que le respeta exactamente la misma perspectiva, ¿de acuerdo? Es exactamente la misma perspectiva. Ahí está el anaranjado, está el azul y está la elipse en rojo, y adicionalmente les agregué el plano en verde. Por el momento, si ustedes gustan, puedo quitar el plano, ¿verdad? Entonces la figura que teníamos en la tableta era más o menos esa. Aquí está el plano. Primero quiero que noten que vea que la elipse en efecto está completamente contenida en x igual 4. Y lo otro que quiero que noten, esta era la perspectiva que teníamos en la tableta, ¿verdad? Sin embargo, si yo la veo como de frente, la puedo ver de frente, ahí es donde yo en efecto me doy cuenta que esa elipse, el centro está en el punto 4 en X, 1 en Y y -1. Ven que aquí es donde se nota que yo bajé una unidad en el eje Z. Lo que pasa es que cuando usted ya dibuja en 3 dimensiones, hay que tener mucho cuidado con lo que es la perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso particular, en el cuaderno o en ese caso en la tableta se ve así y uno le puede quedar la sensación de que este segmento anaranjado está terminando sobre el eje X, pero en realidad ese segmento no está terminando en el eje X, el segmento está por debajo, está completamente por debajo. El dibujo que acabamos de hacer en la tableta es justamente este que está acá, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hecho eso, vamos a regresar a nuestra presentación, que es esa que están viendo en pantalla, y vamos a hacer un ejemplo, más. Ok, dice, grafique la curva de ecuación x a la 2 más z a la 2 igual 4 en y igual 3. Es decir, nuevamente, lo que estamos dibujando es una traza en el plano y igual 3. Entonces, yo sé que ese plano, bueno, perdón, esto que está aquí técnicamente es un problema en 2 dimensiones, ¿verdad? Porque está completamente contenido en y igual 3. Así que esto está completamente contenido en un plano. Es bidimensional, por lo tanto, esta estructura aquí completa que está, lo que estaríamos dibujando es una circunferencia. En 2 dimensiones, eso es una circunferencia.
me doy cuenta que estoy en 2 dimensiones, por lo que le acabo de decir, está completamente contenida en el plano y igual 3. Es una circunferencia con centro para efectos del eje X en 0, porque aquí está el X al cuadrado. Para efectos del eje Y sería 3, lo estoy tomando de acá, y para efectos del eje Z volvería a ser 0, porque lo estoy tomando de acá. Entonces, el centro sería el 0, 3, 0, ¿ok? Entonces, si ubicamos ese centro, el 0, 3, 0 estaría colocado aquí. Y es una circunferencia, este es un ejercicio un poquito más fácil que la elipse que acabo de dibujar, porque en este caso estoy sobre el eje, entonces es mucho más fácil dibujar. Y esto sería una circunferencia de radio 2. El radio de 2 lo estoy leyendo de acá. Ahí está el radio al cuadrado, entonces el radio sería 2. Pues como es una circunferencia completamente contenida en y igual 3, vamos a agarrar la herramienta de segmento. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es moverme. ¿En qué ejes me voy a mover? Me voy a mover en el eje X y en el eje Z. En el eje Y no, porque como la figura está completamente contenida en Y igual 3, entonces significa que ella se va a mantener plana en Y igual 3. No me puedo salir de ese plano. Así que los movimientos para dibujar, por ejemplo, diámetros y radios para dibujar el círculo, son movimientos en el eje X, son trazos que se hacen en el eje X o en el eje Z. Entonces voy a agarrar el segmento, la herramienta de segmento, y voy a tomar una referencia de 2 unidades en el eje X. Entonces tomo eso, quizás un poquito, eh, vamos a colocarlo. Entonces agarro la herramienta, me coloco 2 unidades en el eje X hacia el eje X positivo y 2 unidades hacia el eje X negativo. O sea, eso es moverse en la dirección del eje X. Y ahí ya estoy listo. Ahora necesito moverme de la misma forma. Vamos a tomar otro color, digamos que azul. Pero ahora me voy a mover en la dirección del eje Z. La dirección del eje Z, vamos a tomar igual una referencia, en este caso también de 2 unidades. Sería así. ¿Ok? Tomamos esa referencia, la colocamos aquí. 2 unidades y 2 unidades. Esto usted en papel lo que haría es pues simplemente colocar la regla en el punto central donde va a medir y tirar siempre trazos paralelos a los ejes. Cuando dibujas en 3 dimensiones siempre es así, trazos paralelos a los ejes. En este caso, por ejemplo, este trazo rojo es paralelo al eje X y este trazo azul es paralelo al eje Z. Entonces ya tenemos los puntos extremos, que obviamente es un círculo, ¿verdad? Lo que voy a dibujar, una circunferencia, pero esa circunferencia se está viendo en perspectiva, por lo tanto en perspectiva va a lucir como una, eh, va a lucir como una elipse. Igual esto, recuerden que son dibujos aproximados. Al final el objetivo del curso no es que usted se haga experto haciendo dibujos a mano, como de pronto si es en un dibujo, en un curso de dibujo técnico, sino que tengas un manejo instrumental de esta parte gráfica que nos permita luego, cuando nos pasemos a hacer cálculo, pues entonces que no tengamos limitantes eh, con respecto a la parte gráfica, ¿verdad? Que podamos interpretar bien. Entonces vamos a ver, tiramos aquí a mano alzada, entonces sería una cosa como así, ahí aproximadamente. Me quedaría como así, luego me quedaría por acá y ahí más o menos. Es una aproximación que tal vez no es tan buena, pero sí es bastante adecuada para los intereses que vienen en el curso. Esa circunferencia que estaríamos viendo ahí, como se ve en perspectiva, es un poquito tal vez complicada de visualizar. Eh, Esa circunferencia, como por la forma en que respeté los trazos, está completamente contenida en el plano y igual a 4. Está completamente contenida. O sea, si yo tirara aquí el plano, entonces perfectamente pudiera darme cuenta que va a estar completa. Ahí lo tiré a mano alzada porque no vale la pena complicarse. Pero la idea es que esa circunferencia está completamente contenida en y igual a 4. Más adelante en el curso les voy a enseñar esta parte gráfica, por ejemplo, eso que hice fuera de video en el ejemplo anterior, que fui y dibujé la elipse y le puse los segmentos en colores y todo. Más adelante voy a hacer un apartado
en los videos donde les voy a enseñar cómo es que uno puede, esas curvas, cómo las puede dibujar en GeoGebra para poder tener mejor visualización y todo por el estilo. Pero bueno, este no es el momento para eso. La respuesta entonces específicamente de este ejercicio que acabamos de hacer es entonces esa que está ahí. Sería una circunferencia centrada en el 0,30 y de radio 2. Ok. Pasamos a un último ejemplo para ya completar esta parte de curvas en el espacio. Entonces, nótese por acá. En este caso, lo que tenemos es que dibujar una curva en y igual 0. Y la curva específicamente tendría esta ecuación y pues por el dominio instrumental que tenemos de la parte cónicas, reconocemos que eso es una hipérbola. O sea, aquí lo que hay que dibujar es una hipérbola. Esto sería todo es una hipérbola con centro para efectos del eje X en 1, para efectos del eje Y en 0, lo estoy leyendo de acá, y para efectos del eje Z sería en 2, lo estoy leyendo de acá. Ese sería el centro para efectos del eje Z. Ok, perfecto. Adicionalmente, viendo los denominadores acá, recuerden que en las hipérbolas el convenio es que siempre el término positivo es el asociado al a cuadrado, entonces tendríamos que el a cuadrado es 1 y el b cuadrado, que sería el otro denominador, este sería el b cuadrado, sería, el b sería 2, ¿verdad? Aquí borré por error, borré el y igual 0. Ok, entonces me quedaría que b cuadrado es 4, lo cual implica entonces que b vale 2 y aquí a sería 1. Y recuerde que la estrategia para dibujar hipérbolas es, hay que ubicar el centro, hay que dibujar un cierto rectángulo, luego dibujamos las asíntotas apoyándonos en ese rectángulo, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces comenzamos por ubicar el centro que es el 1, 0, 2. Ok, el punto 1, 0, 2 es este punto que está acá. Ese es el 1 en X, 0 en Y y 2 en Z. Ese es el 1, 0, 2. Luego, vamos a tomar otro color. Nos damos cuenta entonces que para efectos del eje X habría que abrirse una unidad y para efectos del eje Z 2 unidades, viendo los denominadores, ¿verdad? Que es el análisis de A y B que hice acá. Entonces sería una unidad en X y 2 unidades en Z. Eso es lo que voy a hacer. Entonces me vengo aquí. Una unidad en X está muy sencillo porque llego por acá y llego por acá. Y 2 unidades en Z llegaría por acá y llego por acá. Y eso entonces serían los extremos de los ejes, del eje conjugado y el eje transverso, que me va a permitir dibujar el rectángulo. Este rectángulo queda en perspectiva. Es un rectángulo en perspectiva. Ok, lo voy a tirar con la herramienta de segmento para que me quede con mayor precisión. Pero vamos a ver, sería así. Este sería el rectángulo. Teniendo ese rectángulo, entonces lo que seguiría es trazar las diagonales, las cuales voy a trazar, por ejemplo, en anaranjado. Entonces, tirando las diagonales del rectángulo, que quizás vale la pena hacerlo un poquito más delgado, ¿ok? Entonces, una de las diagonales va a ser esta, que va a ser una de las guías para poder tirar la hipérbola, y esta es la otra, ahí aproximadamente. Y pues me faltaría tal vez estirar un poquito para el... Igual esto es una aproximación, ¿verdad? Un poquito para el otro lado, sería una cosa como así. Y aquí una cosa por así. Perfecto. Bien. Ahí tenemos ya dibujamos entonces el rectángulo en perspectiva y dibujamos las diagonales. Necesitamos notar, para ya ir procediendo a hacer la figura, necesitamos notar que esto es una hipérbola que abre en X. Esto es una hipérbola que abre en X porque observen que el término positivo es el que está asociado al X. Entonces, eso implica que los vértices son específicamente este punto que está acá y este punto que está acá, porque es una hipérbola que abre en el eje X. Por lo tanto, este, por ejemplo, digamos que es el vértice 1. Vamos a colocarlo por acá.
Digamos que este que está aquí es el vértice 1 y pues el que acabo de dejar por allá atrás sería el vértice 2. Y pues ahí ya tenemos una idea bastante aproximada. Digamos que ya en este momento uno no se complica buscando, qué sé yo, intersecciones con los ejes y cosas así por el estilo, porque al fin y al cabo lo que les dije hace ratos, lo que necesito es una idea bastante aproximada de cómo es, nada más, no necesito tanta precisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer simplemente? A partir de esos vértices, busco por acá. Ujú. Tiendo a buscar la asíntota y me vengo para acá y tiendo a buscar la asíntota. Pues, por ejemplo, aquí yo no me voy a poner a desvelarme mucho, a averiguar específicamente quién es este valor. Esas cosillas normalmente uno lo hace con demasiado detalle en 2 dimensiones. Ya en 3 dimensiones lo que interesa más es como la parte instrumental para luego pasar a hacer dibujos de superficies o poder darle interpretaciones ya a esos dibujos en cuestiones más del cálculo. Ahí dibujé una de las ramas, me faltaría la otra parte que sería aquí tirándola hacia la asíntota y aquí hacia la asíntota. Y esos dos trazos que usted está viendo en rojo es la hipérbola correspondiente. Esa hipérbola está completamente contenida en el plano y igual a 0, que es lo que me estaban pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ya con eso eh, quedaríamos listos con esta parte de curvas en el espacio, quedando simplemente que ustedes refuercen con ejemplos concretos que ustedes puedan resolver. Entonces, muchas gracias.